Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Y The School de XD, el nuevo rey del inframundo. Parte 21. Capítulo 157. SHH, susurró Kaito con una suave sonrisa. Es hora de ir a la cama, mis hermosas princesas. Nino, Miku y Yotsuba, que aún estaban despiertas, se detuvieron. Su madre solía decir lo mismo. La inesperada ternura les conmovió profundamente. En ese preciso instante, Itsuki, que ya se había quedado dormida, se incorporó de repente. Parecía incómoda y, por instinto, se aferró a su ropa como si fuera a quitársela. De ninguna manera. Nino, Miku y Yotsuba, todas muy familiarizadas con la costumbre de Itsuki de desvestirse mientras camina dormida, entraron en acción y la empujaron de nuevo sobre el futón. Itsuki, Kaito. Suspiró al ver a Itsuki ya despierto. Acababa de lograr que todos se durmieran. No fue hasta la 1:30 de la madrugada que finalmente sucumbieron al cansancio. A la mañana siguiente, Kaito se despertó y encontró a alguien acurrucado a su lado. Abrió los ojos y observó el rostro sereno de la hermosa niña dormida. ¿Quién era? El parecido de las quintillizas era realmente asombroso, sobre todo cuando dormían. Ni siquiera Kaito pudo reconocer de inmediato quién se había subido a su futón. Miró de reojo. La postura de Itsuki al dormir, como siempre, era peculiar. Su cama estaba vacía y ahora ocupaba el lugar de Nino. La noche anterior, las hermanas habían elegido sus camas según su edad. Ahora, debido al sonambulismo de Itsuki, parecía que todas habían cambiado de sitio. Dadas las circunstancias, la candidata más probable era la que había estado más cerca de él la noche anterior. Kaito adivinó, ¿Itsuki? En el tren de regreso a casa, Itsuki seguía sonrojada, incapaz de mirar a Kaito a los ojos. De alguna manera, había terminado en su cama durante la noche. La escena al despertar había sido, por decirlo menos, caótica. Sus 4 hermanas la miraban fijamente, haciéndola desear desaparecer. Se había quedado dormida escuchando la historia de Kaito y no tenía ni idea de cómo había llegado allí. Mientras regresaban a casa, los quintillizos sintieron una punzada de tristeza al saber que probablemente no volverían a ver a Kaito hasta después de las vacaciones de verano. Envíanos un mensaje cuando llegues y cuídate, dijo Ichika con una dulce sonrisa, adoptando un tono maternal. No se preocupen, el tiempo vuela. Concéntrense en sus estudios, respondió Kaito, besándolos a cada uno en la mejilla. Se despidió con la mano mientras ellos se sonrojaban, luego activó un círculo de teletransportación y desapareció. El tiempo pasó volando y por fin llegaron las vacaciones de verano. Era el último día de clases. Los alumnos estaban emocionados, esperando con ansia sus tan esperadas vacaciones. Entonces, Asia, ¿cuáles son tus planes para el verano? ¿Tienes algún viaje planeado? Preguntó Kiryu Aika con su habitual tono alegre. Era la mejor amiga de Asia y Zenobia en la escuela. Bueno, nunca antes había tenido un descanso tan largo, así que no estoy segura, respondió Asia con una mezcla de nerviosismo y emoción en la voz. La vida como demonio era radicalmente diferente a todo lo que había experimentado antes. Zenobia asintió. Su tiempo en la iglesia había estado lleno de restricciones. Aceptar su naturaleza demoníaca la había liberado, permitiéndole experimentar las alegrías de la vida. Ahora podía seguir sus deseos sin temor a ser expulsada por su naturaleza caída. Era una sensación liberadora. De vuelta en la sala del club de investigación oculta, Kaito terminó su trabajo temprano y regresó al club. Ya había hablado con las hermanas Nakano. Mai estaba ocupada filmando, así que solo pudieron reunirse brevemente. También había cumplido con sus deberes de novio con Yor, y ahora podía usar los viajes de negocios como excusa para visitar el inframundo. Con todos los preparativos listos, Kaito suspiró aliviado. Por fin podía viajar al inframundo sin preocupaciones. Apareció un círculo de teletransportación y Rias y Akeno, tras haber finalizado sus preparativos, regresaron. Todos los miembros del club estaban reunidos. ¿Están todos listos?, preguntó Rias con una sonrisa. Todos asintieron. Rias activó su magia, abriendo un portal. Síganme, todos. Sona y los demás nos están esperando. Tras atravesar el portal, Kaito se encontró en una concurrida estación de tren. Presidente, ¿dónde estamos?, preguntó Asia con curiosidad, mirando a su alrededor. Esta es la estación de tren de la ciudad, respondió Rias, señalando los letreros. Kaito frunció ligeramente el ceño, preguntándose por qué necesitaban estar en una estación de tren para ir al inframundo. ¿Acaso existía un tren al inframundo? Era muy diferente de lo que había imaginado. Pensé que usaríamos al menos algún tipo de grieta dimensional. Rias se rió. Mantener una grieta dimensional consume demasiados recursos. Es mucho más conveniente fusionarse con una estación de tren humana como esta. Incluso podemos subcontratar el mantenimiento. Kaito, eso tiene sentido. Tras Rias, subieron a un tren. No se dejen engañar por las apariencias, explicó Akeno, percibiendo su curiosidad. Es un tren expreso especial para el inframundo, no para uso público. Kaito ya se había fijado en los poderosos círculos mágicos grabados en los vagones. Se oyeron pasos que se acercaban, y una hermosa mujer de pelo corto entró con porte noble. Rias, lo lograste. ¿Por qué está aquí también Sona, la presidenta del consejo estudiantil?, preguntó Zenobia con curiosidad. El inframundo es inmenso. Rias va camino a casa, así que solo vamos a hacer autostop, respondió Sona con una sonrisa. Miró a Rias con diversión. ¿Estás lista? ¿Lista para qué? Rias se sonrojó, fingiendo ignorancia. Sona rió, mirando a Kaito con picardía, y su sonrisa se tornó juguetona. A veces, envidiaba a Rias. Había encontrado una sirvienta excepcional, increíblemente poderosa y completamente devota. Tener una sirvienta así sin duda le ahorraría muchos problemas. El tren comenzó a moverse, adentrándose en el vacío mientras Kaito y los demás observaban fascinados.
Se tarda aproximadamente 1 hora en llegar al inframundo. El tren está atravesando la pared dimensional. Relájense y descansen, anunció Rías. Todos asintieron y Rías fue a hablar con Sona. Al ver a Asia y Zenobia contemplando por la ventana el extraño y vibrante paisaje de la grieta dimensional, Kaito sonrió levemente. Claramente se lo estaban pasando bien. Entonces notó a Koneko Touhou sentada sola, aparentemente absorta en sus pensamientos. Inclinó la cabeza con preocupación. Se acercó a ella y se sentó, rodeándola suavemente con un brazo por los hombros y atrayéndola hacia sí. ¿Qué te preocupa?, preguntó en voz baja. Nada, murmuró Koneko, moviendo los labios como si fuera a decir algo más, pero las palabras no le salían. Está bien que compartas tus preocupaciones, ¿sabes?, dijo Kaito con una sonrisa amable. Lo sé, respondió Koneko con una débil sonrisa. Preocupado, Kaito la tranquilizó, no tienes que preocuparte por nada. Confío en que puedo solucionar la mayoría de tus problemas ahora mismo. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. En efecto, Kaito se había vuelto increíblemente poderoso. Pero lo que no comprendía era que su propia fuerza ejercía presión sobre Koneko. Ella también quería volverse más fuerte, ser útil para su séquito. Sin embargo, su propio talento. Koneko suspiró para sus adentros, apoyándose en Kaito, sin querer dar más detalles. Al ver esto, Kaito decidió no presionarla más, tomando nota mentalmente de estar más atento a su estado emocional en el futuro. Poco tiempo después, Akeno se acercó. Kaito, ya recordé a Asia y Zenobia. También tendrás que registrar tu identidad con el conductor. Kaito se rió, ¿también hay trámites de inmigración? Claro. Sin registrarte, serás considerado un inmigrante ilegal. Deberías informarte más sobre la sociedad demoníaca. Vale, no quiero acabar en una prisión llena de demonios. Akeno se rió. No te preocupes, el inframundo es bastante similar al mundo humano en muchos aspectos. Sin embargo, las reglas con respecto a las relaciones con tu maestro son un poco diferentes. Digamos que podría haber sanciones. Kaito ladeó la cabeza, ¿en serio? Si eso fuera cierto, sin duda lo arrestarían. Después de todo, conocía íntimamente cada centímetro del cuerpo de su ama Rías, ¿por qué los demonios de clase baja no podían tener intimidad con sus amos? Parecía una discriminación flagrante. Akeno sonrió seductoramente. No lo sé con certeza, pero el contacto íntimo entre miembros de la nobleza es perfectamente aceptable, como esto. Se sentó en el regazo de Kaito, tomó su mano y la colocó sobre su muslo. La suavidad de su piel le produjo una descarga eléctrica. Akeno lo miró seductoramente, atrayendo su atención hacia el dobladillo de su falda. Su intención era clara. Capítulo 158. La visión seductora de sus piernas bajo el dobladillo de su falda, todo su territorio al descubierto, era una invitación tentadora. De repente, un par de manos agarraron la de Kaito, impidiéndole moverse más. Asia, con el rostro lleno de preocupación, le apretó la mano. Akeno-senpai es demasiado peligrosa. Te corromperá por completo, Kaito, exclamó Asia, con el rostro fruncido por la preocupación. Kaito soltó una risita. Su pequeña aventura parecía haber sido frustrada por la intervención de Asia. Akeno y Mihima simplemente se rió. Asia, querida, Kaito ya está corrompido. ¿Acaso no has experimentado su poderío tú misma? Y ese fue un proceso biológico normal, tartamudeó Asia. Oh, ¿eso es lo que te dijo Zenobia? ¡Qué linda! Akeno se rió, encontrando divertida la inocencia de Asia. De todos modos. Akeno-senpai, las actividades diurnas no son apropiadas, insistió Asia. Akeno no pudo evitar sonreírle a la monja de corazón puro. Pero es mucho más emocionante durante el día. Asia, estás haciendo lo correcto, interrumpió una voz. Kaito se giró y vio a Rías Gremory acercándose, su aura irradiando un peligroso resplandor rojo. Parecía increíblemente disgustada, con la mirada fija en Akeno. Esa mujer, pensó Rías, siempre está intentando seducir a mi futuro marido cuando no estoy presente. Akeno estaba sentada en el regazo de Kaito, con la mano de él aún apoyada en su muslo. Kaito esbozó una pequeña sonrisa inocente y agitó la mano como para indicar que no estaba involucrado. Pero, al segundo siguiente, Akeno se llevó el dedo índice a la boca. Kaito sintió la lengua de Akeno rodear la punta de su dedo. Las habilidades de Akeno-senpai siguen siendo tan impresionantes como siempre, pensó, recordando las veces que ella lo había convencido con su encanto para que le diera comida y bebida. Ría se quedó boquiabierta. Una vez, en un arrebato de competitividad, había intentado lo mismo con Kaito, pero solo había conseguido que él se percatara de lo afilados que eran sus dientes. Akeno la había superado con creces. Era un tema delicado que aún no había superado del todo. Robarle el hombre al presidente, qué emocionante, ronroneó Akeno, con la mirada fija en Rías en un desafío silencioso. La rivalidad entre ambas mujeres era intensa, a pesar de su cautivadora belleza. Kaito, sin embargo, se mantuvo sereno, planeando mentalmente cómo se ocuparía de ambos más tarde esa noche. Rías se quedó sin palabras. Akeno, por favor, contrólate. Princesa Rías, si bien aprecio su deseo de comunicarse con su sirviente, ¿podría concederme un momento para atender los trámites de inmigración? Un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido, apareció junto a ellos e interrumpió a Rías con una sonrisa cortés. Su uniforme indicaba que era el revisor del tren. Al parecer, se había cansado de esperar a que se registraran y había decidido ir a buscarlos él mismo. Oh, lo siento mucho. Rías se sonrojó, recuperando rápidamente la compostura. Oh vaya, pensar que la princesita ahora está explorando las complejidades del romance. Son momentos como este los que me hacen sentir agradecida por mi larga vida. La risa jovial del director de orquesta intensificó el rubor de Rías. Kaito se levantó rápidamente, dándose cuenta de que Rías tenía en alta estima al conductor. No sería bueno ser descortés.
El hombre se volvió hacia Kaito y los demás, se quitó el sombrero y se lo colocó sobre el pecho en una reverencia cortés. Saludos, demonios recién ascendidos. Soy Leonard, el conductor de este tren especial. Es un placer conocerlos. Hola, señor Leonard. Soy Kaito, respondió Kaito con una sonrisa, seguido de las presentaciones de Asia y los demás. Leonard cogió un dispositivo y comenzó a escanear sus documentos de identidad, en un proceso sorprendentemente tecnológico. Al parecer, no todo lo demoníaco estaba impregnado de tradiciones arcanas. Tras completar el registro, Leonard se dirigió a otro vagón para reunirse con otro VIP. Azazel, gobernador general de Los Ángeles Caídos. Con el tratado de paz en vigor, Azazel ya podía viajar al inframundo abiertamente, y se había unido a ellos en este viaje. Además, esta era su primera visita oficial al inframundo, de ahí la necesidad de identificación. Tras otros 40 minutos, un anuncio resonó en todo el tren. Acercándonos al muro dimensional. Acercándonos al muro dimensional. Finalmente, estaban a punto de cruzar la frontera dimensional. El grosor mismo del muro, que requería una hora de viaje para atravesarlo, decía mucho sobre la dificultad de los viajes interdimensionales. Kaito había estado jugando a las cartas con Rías y los demás para pasar el tiempo. El ganador de cada ronda recibía un beso de la persona que eligiera. Al oír el anuncio, dejó las cartas, se lamió los labios, ligeramente hinchados por los incontables besos que había recibido, y miró por la ventana. El inframundo, habían llegado. Cuando el tren atravesó la pared tridimensional, el paisaje exterior se transformó drásticamente. Un cielo púrpura se extendía sobre nosotros, y el tren, que volaba ahora a una altitud de 10.000 metros, ofrecía una vista panorámica de las vastas tierras que se extendían a nuestros pies. Las montañas se alzaban y descendían, los bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista y los ríos serpenteaban por el paisaje. Era muy diferente del desierto desolado que Kaito había imaginado. Es precioso, susurró Asia, con los ojos muy abiertos por la admiración. Era la primera vez que viajaba tan lejos de casa, y su reacción era comprensible. La puerta del compartimento se abrió y Sona Citri y su séquito entraron. Habían venido a despedirse. El territorio de Citri es el siguiente. Vamos a aterrizar aquí. Vale, ¿nos vemos pronto? Ria sonrió y asintió. Sí, nos vemos pronto. El tren se detuvo brevemente, permitiendo que Sona y su séquito desembarcaran antes de continuar su viaje. Esperaban llegar rápidamente a su destino tras entrar en el inframundo, pero después de otra hora, el tren no daba señales de detenerse. ¿Acaso no hemos llegado todavía? Preguntó Zenobia, intrigada. Hace bastante que dejamos el territorio de Citri. El inframundo es inmenso. El tren volador era increíblemente rápido, y sin embargo había tardado todo ese tiempo. El tamaño colosal del inframundo era impresionante. Ya casi llegamos, dijo Akeno con una sonrisa. Y de hecho, ya estamos en el territorio, añadió Rías. Esta zona forma parte del dominio de Gremori. Se trata en gran parte de terreno virgen, bosques y montañas. Entonces, como si recordara algo, Rías aplaudió. Así es. Kaito, Asia, Zenobia, les mostraré una parte del territorio más tarde. Avísenme si hay algún lugar en particular que les interese. Asia y Zenobia parecían atónitas. ¿Nos das tierras? Kaito no lo había previsto. Por supuesto. Sois los sirvientes del futuro líder del clan Gremori. Tenéis derecho a vuestras propias tierras. Akeno y Koneko ya tienen sus territorios. Rías conjuró un mapa con su magia y se lo mostró a Kaito, Asia y Zenobia. ¿Vienen? Las zonas rojas ya están ocupadas, pero cualquier otro lugar está disponible. Solo díganme dónde lo quieren y será suyo. Kaito se quedó mirando el mapa proyectado mágicamente, sin palabras. No esperaba convertirse en terrateniente tan repentinamente. Fue algo totalmente inesperado. Bueno, Rías iba a ser su esposa, y como futuro jefe del clan Gremori, aceptar un favor de ella no era gran cosa, ¿verdad? Que viva la vida de un hombre bien alimentado, pensó con una risita. Tras la sorpresa inicial, Kaito se encogió de hombros. Ser propietario de tierras no le resultaba especialmente emocionante. Tras convertirse en demonio, cosas que antes eran inalcanzables ahora estaban fácilmente a su alcance. Tras otros 15 minutos, apareció en el horizonte una enorme ciudad. Desde su posición privilegiada en el aire, podían contemplar la metrópolis en expansión, con sus edificios dispuestos en filas limpias y ordenadas. Esa es la residencia principal de los Gremori. Fue diseñada por un arquitecto famoso, explicó Rías con una sonrisa. Al contemplar la vasta ciudad que se extendía a sus pies, costaba creer que aquello fuera solo un distrito dentro del territorio de la familia Gremori. El tren descendió lentamente y entró en la ciudad. Akeno les dijo a todos que se prepararan para desembarcar. ¿Acaso Azazel Sensei no viene con nosotros? Asia miró alrededor del vagón del tren, dándose cuenta de que el gobernador general de Los Ángeles Caídos no estaba con ellos. Tengo otros compromisos. Iré directamente al territorio del rey demonio y me reuniré con ustedes más tarde, dijo Azazel con un gesto de la mano. Alguien de la talla de Azazel sin duda tenía una agenda muy apretada. Kaito y los demás no hicieron más preguntas y siguieron a Rías hasta la plataforma. Bienvenida de nuevo, Lady Rías. Un rugido ensordecedor estalló cuando filas de soldados demoníacos se pusieron firmes. El cielo estalló con una serie de estruendos. Innumerables fuegos artificiales iluminaron el cielo. La entusiasta recepción fue digna de un jefe de estado visitante. Para Rías, esto probablemente era algo habitual. Asia, sin embargo, nunca había visto un espectáculo tan grandioso y parecía un poco abrumada. Kaito le tomó la mano y le sonrió para animarla. La pequeña monja se tranquilizó y comenzó a caminar alegremente de la mano de Kaito. Gracias a todos. Ya estoy en casa, saludó Rías a los soldados y al personal de servicio doméstico que se encontraba en el frente con una amable sonrisa. Una criada de cabello plateado se acercó, desprendiendo un aura de autoridad.
Se trataba de Graifia Lucifuge, la esposa de Circe Xti, la reina más poderosa del inframundo. Bienvenida de nuevo, Lady Rías. Ha llegado antes de lo previsto. Me alegra mucho verla a usted y a sus séquitos sanos y salvos. Por favor, suba al carruaje. Preferiría ir todos juntos en un solo vagón. Parece que Asia y los demás están un poco intimidados. Por supuesto. Me encargaré de eso. A pesar de ser la cuñada de Rías, Graifia se mantuvo respetuosa, lo que a Kaito le pareció un poco extraño. Quizás se trataba de la jerarquía social de los demonios. Kaito no estaba interesado en juzgar, sino que lo aceptaba como parte de su cultura. Todos subieron al lujoso carruaje. Era la primera vez que Kaito viajaba en uno. Era extraño. Aunque el inframundo había establecido conexiones con el mundo humano, muchas cosas seguían siendo anticuadas. No parecía haber mucho avance tecnológico por aquí. Seguramente podrían haber adoptado al menos coches, ¿verdad? Bueno, probablemente los demonios no los necesitaban. Lo que funciona está bien, pensó, decidiendo no analizarlo demasiado. Este primer viaje al inframundo estuvo lleno de experiencias nuevas e inusuales. Tras un corto trayecto en coche, apareció un gran espacio abierto junto a la carretera, con una estructura colosal que se alzaba en el centro. ¿Qué lugar es este? Es magnífico, murmuró Zenobia. Ese es uno de los edificios de nuestra familia, dijo Rías con naturalidad. Es donde comemos y dormimos. ¿Solo un edificio forma parte de su casa? Esta familia es increíblemente rica, pensó Kaito, sorprendido. Nunca antes había oído a nadie referirse a un edificio entero como uno de los edificios de nuestra familia. Capítulo 159. El carruaje se dirigió directamente al patio del castillo. Kaito y los demás siguieron a Rías al exterior, donde fueron recibidos por dos filas de doncellas impecablemente vestidas que formaban una alfombra roja inmaculada. El espectáculo fue extravagante. Kaito, que aún se estaba adaptando a su nueva vida como demonio, no pudo evitar pensar, esto es una aristocracia excesiva. Muchas oportunidades para un hombre que recibe apoyo aquí. Caminaron por la alfombra roja hasta el interior del castillo. Una pequeña figura salió disparada de entre las filas de criadas y corrió hacia ellas. Tía Rías, has vuelto. Un niño con el pelo rojo fuego abrazó a Rías con entusiasmo. Millicas, ya estoy en casa. Rías sonrió cálidamente. Has crecido mucho. Se giró para presentar al chico a Kaito y a los demás. Este es Millicas Gremory, mi sobrino, hijo de mi hermano, Circe Lucifer. ¿Sobrino? Kaito miró a Rías, sospechando que ella podría haber alentado ese trato familiar. Tampoco sabía que Circe tuviera un hijo de esa edad. Este sí que era un verdadero príncipe. Millicas saludó cortésmente a Kaito y a los demás. Kaito le devolvió el saludo con una sonrisa. Asia y los demás quedaron encantados con el chico y prometieron jugar con él más tarde. Oh, Rías, has vuelto, exclamó una voz melodiosa, y una joven increíblemente bella, vestida con un elegante traje, se acercó. Parecía tener la misma edad que Rías. El rostro de Rías se iluminó. Madre. Asia y los demás estaban atónitos. ¿Esa mujer increíblemente joven era la madre de Rías? Completamente inesperado. Kaito también se sorprendió. Esa era su futura suegra. Al observarla con más detenimiento, pudo apreciar el parecido con Rías. Aparte del cabello rubio, muchos de sus rasgos eran prácticamente idénticos. ¿La madre de Rías? Parece tan joven, susurró Asia. Rías se rió. Los demonios pueden alterar su apariencia con magia cuando alcanzan cierta edad. Mi madre suele mantener una apariencia similar a la mía. Bueno, eso es natural. Las mujeres de cierta edad son muy exigentes con su apariencia, ¿hay algo de malo en eso? Y dijo su futura suegra con una sonrisa, fijando la mirada en Kaito. Debes ser Kaito. He oído hablar mucho de ti. Que es un placer conocerla, señora, respondió Kaito con una sonrisa serena. Que el placer es mío. Soy Venelana Gremory, la madre de Rías. Venelana lo observó con aprobación. Sin duda tienes un porte distinguido. No me extraña que le caigas bien a Rías. Tiene un gusto exquisito. Madre, murmuró Rías, sonrojándose ligeramente. Venelana parecía cada vez más complacida con Kaito, mencionando la posibilidad de organizar otra boda pronto, dejando a Rías sin palabras. Rías miró a Kaito. La pregunta que Sona le había hecho antes sobre si estaba lista resonaba en su mente. No estaba del todo segura de estar preparada para convertirse en la esposa de Kaito, ni de poder asumir las responsabilidades que ello conllevaba. Al menos hay que esperar hasta la graduación, ¿no? Desde un punto de vista humano, casarse ahora parecía demasiado pronto. Se preguntó si Kaito sentía lo mismo. Rías estaba considerando las cosas desde el punto de vista de Kaito, pero los demonios eran más directos en estos asuntos. Akeno y Asia mantuvieron la compostura, aunque no pudieron evitar sentir una punzada de nostalgia. Después de que Rías y Kaito se casaran, sería su turno. Ya casi es la hora, señorita Rías. Lord Gremory ha regresado y desea cenar con usted. La suave voz de Graifia interrumpió sus pensamientos. Muy bien, asintió Venelana. Preparémonos para cenar, entonces. Rías, enséñanos el camino. Anochecer. Malditos aristócratas, pensó Kaito. Incluso la cena era un acontecimiento grandioso, celebrado en un salón exclusivo con una mesa de 20 metros de largo repleta de platos elaborados. La comida en sí era exótica y singular, servida con exquisitos cubiertos de plata. La comida era innegablemente lujosa y tenía un aspecto delicioso. Tomaron asiento y entró un hombre de mediana edad, que se colocó a la cabecera de la mesa. Era el padre de Rías, el actual jefe del clan Gremory. Era un hombre de aspecto vigoroso, que irradiaba un aura de poder y nobleza. Tenía el característico cabello rojo fuego de la familia Gremory.
Circex, Rías e incluso Millicas compartían el mismo color de cabello vibrante. Sin duda, tienen una genética fuerte. Bienvenidos, miembros del séquito de Rías. Siéntanse como en casa. Son nuevos en el inframundo, así que puede que haya muchas cosas que desconozcan. Si tienen alguna pregunta o necesitan algo, no duden en preguntar a las sirvientas. No sean tímidos. Ceoticus Gremori, el padre de Rías, les indicó que comenzaran a comer. Kaito cogió sus cubiertos, cortó con elegancia un trozo de filete y saboreó su exquisito sabor. Por cierto, Kaito, le dijo Lord Gremori. Kaito respondió respetuosamente, sí, Lord Gremori. Aunque esta es nuestra primera reunión, he oído hablar mucho de tus logros. Circex también habla muy bien de ti. Gracias por sus amables palabras, Lord Gremori, y por el cumplido de Circex. Kaito esbozó una sonrisa cortés. Su actitud humilde le valió un gesto de aprobación de Lord Gremori. Si necesitas algo, no dudes en preguntar. Kaito arqueó ligeramente una ceja y respondió con una sonrisa tranquila, gracias, Lord Gremori. Estoy satisfecho con mi situación actual. Como demonio, aún soy inexperto y seguiré esforzándome por mejorar. Rías se iluminó de alegría al ver a Kaito comportarse con tanta elegancia delante de sus padres. Sinceramente, estaba preocupada. Dado que Kaito era un humano reencarnado en demonio, temía que las formalidades de la aristocracia demoníaca le resultaran asfixiantes. Pero ahora, parecía que sus preocupaciones eran infundadas. Kaito lucía impecable. Su comportamiento educado y humilde le aceleró el corazón. Akeno y Asia observaban, ligeramente hipnotizadas. El mismo pensamiento les cruzó por la mente. Nuestro hombre es tan poderoso, tan humilde y tan increíblemente guapo. Lord y Lady Gremori estaban igualmente complacidos. Ellos, por supuesto, ya habían investigado el pasado de Kaito. Un joven con el potencial de convertirse en un trascendente, poseedor de la fuerza de un demonio de clase alta que rivalizaba incluso con el poder de un rey demonio. Que este talento era prácticamente desconocido entre la generación más joven de demonios. Ceoticus le sonrió a Kaito, con voz llena de aprobación. Kaito, de ahora en adelante, puedes llamarme papá. Los ojos de Ría se abrieron de par en par, su rostro se puso rojo como un tomate. Padre. Kaito. ¿Son todos los demonios así de sencillos? Parecía que el jefe del clan Gremori había decidido nombrar a Kaito su yerno. Avergonzada, Rías bajó la cabeza y se concentró en su comida, demasiado tímida para mirar a Kaito. Benelana se rió. Cariño, te estás precipitando. Estas cosas llevan su tiempo. Bueno, creo que son la pareja perfecta. A Rías parece gustarle bastante, a diferencia de su reacción durante su anterior compromiso. Hablando de eso, tengo aún más motivos para reprenderte. Deberías tener en cuenta los sentimientos de tu hija. La suave reprimenda de Benelana hizo que el normalmente imponente Lord Gremori riera con nerviosismo y asintiera con la cabeza. Por cierto. Kaito, te quedarás en el inframundo un tiempo, ¿verdad?, preguntó Benelana. Sí, estoy aquí para el examen de ascenso, explicó Kaito. Lord y Lady Gremori intercambiaron una mirada. Casi habían olvidado que, a pesar de la fuerza de Kaito, que rivalizaba con la de un rey demonio, todavía estaba oficialmente clasificado como un demonio de clase baja. No había pasado mucho tiempo desde que Rías lo había reencarnado. Su crecimiento había sido asombroso, hasta el punto de obligar a adelantar los exámenes de ascenso a demonio. Tal talento era verdaderamente aterrador. Bueno, entonces, eso funciona a la perfección. Antes de regresar, deberías aprender las normas de etiqueta y el decoro adecuados para prepararte para futuras reuniones sociales, afirmó Benelana, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Rías frunció el ceño y golpeó la mesa con la mano. Padre, madre, ¿qué significa esto? Por favor, no se metan conmigo ni con mi séquito. Le preocupaba que Kaito se adaptara a las estrictas costumbres del inframundo. Verlo comportarse también la había tranquilizado, pero ahora sus padres empezaban a preocuparse. Los ojos de Benelana se entrecerraron y su cálida sonrisa se desvaneció. Silencio, Rías. Rompiste tu compromiso unilateralmente. Aunque hayas ganado el juego de clasificación, ¿sabes cuánto esfuerzo pusieron tu padre y los Circex para congraciarse con los demás demonios de clase alta? Esto afecta a la reputación de nuestra familia. Su voz se suavizó ligeramente. Rías, incluso siendo la hermana del rey demonio, debes controlarte. Ese compromiso roto debe ser tu último acto de rebeldía. Rías guardó silencio. Kaito sonrió levemente, intentando aliviar la tensión, y le dirigió a Rías una mirada tranquilizadora. No hay problema, Lord y Lady Gremori. De hecho, me interesa mucho aprender las normas de etiqueta. Eso, por supuesto, era mentira. ¿Quién disfrutaba realmente de las superficialidades de la alta sociedad? Pero era un precio pequeño a pagar. Para él, no era más que un juego de niños. En definitiva, las exigencias de su suegra surgían del deseo de proteger la reputación de la familia Gremori. Al fin y al cabo, comportarse de forma inculta en reuniones sociales les acarrearía el ridículo de otros clanes. Aunque Kaito creía que el respeto se ganaba a puñetazos, ya que estaba en el inframundo, por ahora seguiría sus reglas. Esa sería la mejor manera de silenciarlos. Ceoticus, el padre de Rías, observó a Kaito con expresión pensativa. Pudo percibir que el carisma y la serenidad naturales de Kaito eran genuinos. Este joven era intrínsecamente elegante y seguro de sí mismo, y poseía un aura de refinamiento innata. No había mucho de qué preocuparse en cuanto a la etiqueta. Pero al mismo tiempo, era evidente que era un hombre con ideas propias. Ah, estos jóvenes de hoy en día. Su forma de pensar es mucho más libre. Ya no es como antes. Entonces está decidido, dijo Ceoticus con una leve sonrisa. No te preocupes demasiado. En efecto. Por favor, no te lo tomes como algo personal. Solo te lo pedimos porque pensamos en tu futuro y en el de Rías, añadió Benelana, recuperando su cálida sonrisa.
Capítulo 160. La expresión de Benelana se suavizó. Estaba complacida con la comprensión y el buen juicio de Kaito. Siempre fue más fácil comunicarse con alguien inteligente. Ambos padres miraban a Kaito con creciente aprobación. Kaito le sonrió a Rías, quien se sonrojó y desvió la mirada, luciendo absolutamente adorable. Anochecer. Se suponía que el inframundo no tenía ni sol ni luna, pero el concepto de noche aún existía. Se decía que, para facilitar el tránsito de quienes viajaban hacia y desde el mundo humano, el inframundo utilizaba magia para simular los movimientos celestes del sol y la luna. El cielo se oscurecía y se aclaraba en consecuencia. Kaito estaba de pie junto a la ventana de su lujosa habitación. La enorme cama y las dimensiones del lugar hacían que pareciera una cueva. Contempló el cielo nocturno simulado, reflexionando sobre los acontecimientos del día, absorto en sus pensamientos. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Allí estaba Rías, con su hermosa figura enfundada en un camisón transparente y diáfano. La lencería negra que llevaba debajo era claramente visible, realzando su encanto seductor. Siento mucho las exigencias irrazonables de mis padres durante la cena, se disculpó Rías en voz baja. Kaito soltó una risita y negó con la cabeza. No hay de qué preocuparse. No fue para tanto. Pero no te gusta este tipo de formalidades, ¿verdad? Rías se acercó, le acarició suavemente el rostro y lo abrazó. Siento que hayas tenido que soportar todo esto por mi culpa. Al inhalar el dulce aroma de Rías, Kaito sintió que su ánimo mejoraba. También me defendiste de tus padres. Sonrió, contemplando su hermoso rostro. Ya que ambos estamos dispuestos a hacer sacrificios el uno por el otro, no nos contengamos. Rías se sintió profundamente conmovida. Una oleada de amor la envolvió. Ella lo abrazó con fuerza, murmurando, te amo muchísimo. Un poco ajustado, pensó Kaito, a la vez satisfecho y ligeramente sin aliento, mientras caía sobre la cama con Rías encima de él. Le sonrió a la hermosa chica que estaba sobre él. Hueles de maravilla, Rías. Me estás haciendo sentir incómoda. Rías se sonrojó y apartó la cara. ¿En serio? Ya hemos tenido relaciones íntimas muchísimas veces. Pero, sigues siendo vergonzoso, susurró. Kaito se rió entre dientes al ver su adorable timidez. Cuando estaban a solas, Rías era increíblemente inocente y se ponía nerviosa con facilidad. Pero cuando Akeno estaba cerca, su espíritu competitivo afloraba y se volvía mucho más atrevida. Akeno era igual. La dinámica entre la ama y su sirvienta, que además eran grandes amigas, era realmente fascinante. La luz de la luna simulada proyectaba mágicamente un suave resplandor, iluminando la habitación e iluminando la mullida cama. El fino camisón de Rías se volvió casi transparente bajo la luz de la luna, haciendo que su piel resplandeciera. Su seductora figura se extendía sobre la cama, con los ojos nublados por el deseo. Hermoso, susurró Kaito, con evidente admiración. Rías sonrió, sin que su confianza en su propia apariencia flaqueara jamás. ¿Te gusta? Es todo tuyo. Extendió las manos y le acarició el rostro, con los ojos llenos de tierna ternura. Kaito le tomó las manos, con la mirada llena de ternura. Se inclinó y la besó con ternura. Sus dedos se entrelazaron mientras se perdían en un abrazo apasionado. Más tarde esa noche, en otra habitación grande, Asia y Zenobia daban vueltas en la cama inquietas. Quizás por estar tan lejos de casa, o por la inmensidad desconocida de la habitación, ambos lograron conciliar el sueño. No era nostalgia, sino más bien una sensación de inquietud en un entorno desconocido. Finalmente, incapaces de dormir, se levantaron de la cama y fueron a la habitación de Kaito. Agarrando sus almohadas, llamaron suavemente a la puerta. Dentro, Kaito y Rías se encontraban en un momento crucial cuando un golpe en la puerta los sobresaltó. Se miraron sorprendidos. ¿Quién es? Preguntó Kaito en voz baja. ¿Qué es Asia? Respondió Asia tímidamente. Zenobia también está aquí, podemos pasar. Rías, interrumpida en el momento más íntimo de su encuentro, hizo un ligero puchero. Asia, ¿podrías esperar un poco? Preguntó con un dejo de frustración en la voz. ¿El presidente también está ahí? Preguntó Zenobia, al oír la respuesta desanimada de Asia. Oh, así que el presidente llegó antes que yo. Rías suspiró y, a regañadientes, dejó a Kaito, dirigiéndose a la puerta en su estado actual de desnudez y abriéndola. Asia y Zenobia se quedaron paralizadas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Presidente. La mirada de Asia se posó en la seductora figura de Rías. Comprendió la situación y sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia Kaito, que estaba en la cama. Asia también quiere participar. Espera, Asia, aún no he terminado. Exclamó Rías, asombrada. Entonces yo tampoco me voy a contener. Zenobia, con expresión seria, entró en la habitación, decidida a no quedarse fuera. Oigan, ustedes dos. Rías cerró rápidamente la puerta, echándole el pestillo por precaución. Le preocupaba que Akeno también intentara colarse. Conociendo a Akeno, seguro que era capaz de algo así. Kaito miró a las tres hermosas chicas en su cama, parpadeando sorprendido. ¿De verdad era correcto organizar una fiesta así con todos en casa de sus suegros, justo después de llegar? Pero al ver la expresión de irritación de Rías, era evidente que necesitaba calmarla. No había otra manera. Uno a la vez. Bueno, que vaya Rías primero, o podría explotar, pensó. A la mañana siguiente, Kaito se despertó temprano, rodeado de una maraña de brazos y piernas. Al salir de la habitación, un grupo de mayordomos demoníacos lo interceptó. Buenos días, amo. Somos los sirvientes asignados para instruirlo en modales. Kaito arqueó una ceja. Maestro, ¿me están hablando a mí? Exactamente, amo, respondieron los mayordomos con sonrisas y asentimientos. Kaito reflexionó sobre esto. Ya lo llamaban maestro. Parecía que lo habían aceptado por completo.
Por favor, llámame Kaito. Y no podemos faltar al decoro, señor, respondió el mayordomo mayor, declinando cortésmente. Las criadas que lo esperaban para ayudarlo con su rutina matutina también se dirigieron a él como, señor. Kaito los observó acercarse, a punto de protestar de nuevo, pero se movieron con elegante eficiencia, lavándole la cara e incluso peinándole el cabello. Eran increíblemente habilidosos. Si no se hubiera vestido ya en su habitación, Kaito no dudaría de que intentarían intercambiar también su ropa interior y sus calcetines. Así vivía la aristocracia demoníaca. Todavía no se acostumbraba. Kaito era consciente del estilo de vida extravagante de los ricos y la nobleza, pero consideraba que tales demostraciones de estatus eran innecesarias. La verdadera nobleza no debería expresarse a través de medios tan superficiales, ¿verdad? El respeto y la admiración genuinos de los demás eran las verdaderas señales de nobleza. Pero quizás eso era solo una visión idealista. La jerarquía entre los seres sintientes probablemente nunca desaparecería. Decidió no darle más vueltas al asunto. No podía cambiar su forma de pensar, aunque tuviera el poder y la voluntad para hacerlo. No merecía la pena el esfuerzo. Tengo muchas ganas de aprender de todos vosotros. Sonrió a los sirvientes y, tras un desayuno ligero, comenzó sus lecciones sobre etiqueta aristocrática. No era muy diferente de las costumbres de la nobleza europea medieval, tal vez incluso derivaba de ellas. Maestro, ¿conoce usted el lenguaje y la escritura demoníaca? Sé un poco. Estudié un poco antes. Excelente. Entonces comenzaremos con la gramática avanzada. El instructor demoníaco sonrió. De acuerdo, adelante. Kaito centró su atención en la lección, comprendiendo que formaba parte del examen de ascenso demoníaco. En pocas palabras, para convertirse en un demonio de clase alta, necesitaba dominar estas cosas. Sin embargo, las expectativas puestas en Kaito eran aún mayores. Sus conocimientos, gustos, forma de hablar y conducta necesitaban perfeccionamiento y entrenamiento. Mientras Kaito se sumergía en el mundo de la etiqueta aristocrática, Akeno, Koneko y los demás comenzaron su riguroso régimen de entrenamiento. Bajo la supervisión del propio Azazel, el entrenamiento personalizado llevó al séquito de Rías al límite. Rías también estudió con diligencia, centrándose en las complejidades de los juegos de clasificación. Aún era una novata en ese ámbito, su única experiencia era la batalla para romper su compromiso. En cuanto a Kaito, no necesitaba ningún entrenamiento especial. Ni siquiera Azazel pudo encontrar fallos en sus habilidades. El control absoluto de Kaito significaba su dominio total sobre sus propios poderes. Nadie comprendía sus habilidades mejor que él. Con los planes de desarrollo de todos en marcha, sus días se llenaron de actividad. Kaito dedicaba su tiempo a estudiar y entrenar, mientras que Rías y los demás estaban igualmente ocupados. Se pasó medio mes volando. En un valle apartado, una joven rubia se arrodillaba en medio de un campo de flores, sumida en la meditación. Era Asia Argento. De ella emanaba un aura radiante y sagrada. Arriba, Azazel, el gobernador general de los Ángeles Caídos, flotaba en el aire con sus 12 alas extendidas, observando a Asia con satisfacción mientras concluía su meditación. Como portadora del arma sagrada curación crepuscular, las habilidades curativas de Asia eran incomparables. Sin embargo, tenía una debilidad importante, necesitaba tocar físicamente la zona herida para curarla. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 161. Azazel supervisó el entrenamiento especial de Asia. Su conocimiento de las armas sagradas no se limitaba a la cura crepuscular, sino que abarcaba todas las armas sagradas existentes. Era el maestro perfecto, y la sugerencia de Sirsecht había sido acertada. Excelente. Ahora deberías poder realizar curaciones a larga distancia, incluyendo envolverte en el aura del arma sagrada para curar a varios aliados simultáneamente. Sí. Muchísimas gracias, Azazel-sensei. Asia irradiaba alegría, su gratitud resonando en el aire. Azazel centró su atención en Akeno y Mejima. Poseía el linaje de un ángel caído de alto nivel, pero aún no había dominado todo su potencial. Akeno flotaba en el aire, vestida con su elegante traje de mico rojo y blanco, con relámpagos crepitantes danzando a su alrededor. Detrás de ella, sus alas demoníacas se habían transformado en las alas de un ángel caído. No tengo nada más que enseñarte, dijo una voz tranquila. Akeno la miró de reojo, con expresión distante. Y gracias, respondió ella, con cortesía pero con indiferencia. El hombre de mediana edad sonrió con tristeza. Al igual que tu padre, me enorgullece tener una hija tan talentosa. Akeno permaneció en silencio, dándose la vuelta sin decir una palabra más. En otro valle, Zenobia y Koneko Touhou entrenaban individualmente. Ambas se habían vuelto mucho más fuertes en las últimas 2 semanas. Koneko observó cómo Zenobia blandía Durandal sin esfuerzo, sintiendo una punzada de envidia. Al igual que una torre, su entrenamiento se centró en aumentar su fuerza y defensa. Sin embargo, estas habilidades no parecían ofrecerle mucha ventaja en el combate real. Al igual que Akeno y Mejima, necesitas aprender a liberar el poder sellado que reside en tu interior. De lo contrario, no lograrás un progreso significativo. Recordando las palabras de Azazel, Koneko suspiró. Desbloqueando el poder sellado dentro de mí. Es más fácil decirlo que hacerlo. De vuelta en el enorme castillo, todos se reunieron tras completar su entrenamiento. Las 2 últimas semanas habían sido intensas y productivas. Me alegra muchísimo que el entrenamiento de todos haya terminado, dijo Rías con voz llena de alivio. Por fin se había librado de la montaña de grabaciones de combate y manuales tácticos. Había pasado las 2 últimas semanas inmersa en sus estudios, asimilando diversas estrategias de batalla y perfeccionando su capacidad de tomar decisiones. Como rey, necesitaba algo más que fuerza bruta, también necesitaba un razonamiento agudo, reflejos rápidos y una determinación inquebrantable. Aunque su mente estaba llena de tácticas, una constante punzada de anhelo la carcomía. 2 semanas. 2 semanas enteras sin ver a Kaito.
Cada noche, anhelaba encontrarlo, luchando por conciliar el sueño. Incluso soñaba con él, despertando y descubriendo sus sábanas húmedas. Por fin había terminado este entrenamiento tan agotador. Parecéis todos más fuertes. A pesar de extrañar a Kaito, Ria sentía un profundo afecto por su séquito. Los observaba atentamente, percibiendo su crecimiento. No solo había aumentado significativamente su poder demoníaco, sino que su aura general había cambiado. «Excelente trabajo», exclamó con una sonrisa. ¿Dónde está Kaito? No ha llegado todavía, preguntó Asia, mirando a su alrededor con ansiedad. Fue maravilloso volver a ver a todos después de 2 semanas, pero la persona que todos realmente querían ver era él. Debería llegar pronto, dijo Azazel encogiéndose de hombros con aburrimiento. Siempre pensando en chicos. Apuesto a que ya están hartos de verme. No, eso no es cierto, respondieron al unísono, sonrojándose ligeramente. En ese momento, una voz familiar les llegó. Azazel-sensei, están todos aquí. Se giraron para mirar a Kaito y sus ojos se abrieron de par en par. Kaito, este atuendo. Sus miradas quedaron cautivadas por el elegante y aristocrático atuendo de Kaito. Su presencia había experimentado una transformación sutil pero impactante. Parecía más tranquilo, más relajado, como si estuviera imbuido de un aura de gracia. Destacaba, incluso entre la multitud. Encantador, pensaron. Al notar sus expresiones de asombro, Kaito sonrió. ¿Qué? ¿No me reconocen? No, es que, te ves increíble, Ria se acercó, examinándolo de pies a cabeza. Te sienta de maravilla. Deberías vestirte siempre así. Oh, Dios mío, mi corazón late a 1000 por hora, Akeno rió suavemente, abanicándose dramáticamente. Kaito rió y negó con la cabeza. No te hagas ilusiones. Solo estoy probando. Tu criada me preparó 38 trajes formales diferentes, y este fue el único que pude tolerar. Me siento mucho más cómodo con mi ropa de siempre. Rías guardó silencio y luego suspiró. Las lecciones de etiqueta debieron ser una tortura. Para nada. Me resultaron bastante fáciles. La amable sonrisa de Kaito reflejaba el aura que había adquirido tras 2 semanas de entrenamiento en etiqueta. Los demonios que habían instruido a Kaito se acercaron y se inclinaron respetuosamente ante Rías. Señora, el joven maestro Kaito superó todas nuestras evaluaciones con la máxima puntuación. No tenemos nada más que enseñarle. La boca de Rías formó una pequeña O. Le susurró a Kaito, ¿también te aprendiste de memoria todas esas formalidades tan rígidas? Por supuesto. ¿De qué otra forma podría obtener una puntuación perfecta?, respondió con naturalidad. Rías temía que se volviera tan rígido y formal como otros nobles, pero al ver su actitud, se sintió aliviada. Irradiaba una elegancia natural, no una arrogancia. Ella sonrió, aliviada. Como siempre, Kaito sobresalía en todo lo que hacía. Esto hizo que su corazón latiera con fuerza. Tras 2 semanas separados, tenían mucho de qué hablar. Pasaron la noche juntos en la habitación de Kaito, compartiendo sus experiencias de entrenamiento. Finalmente, se durmieron, pero se despertaron temprano a la mañana siguiente. Hoy participarían en una reunión muy esperada. Estarían presentes líderes de diversas facciones y jóvenes demonios prometedores. Kaito había oído hablar de este encuentro cuando aún estaba en el mundo humano, y ahora, por fin, había llegado el día. Después del desayuno y de despedirse de la madre y el sobrino de Rías, Kaito se unió a ella en su tren privado, rumbo al lugar del evento. La estación y el andén eran modernos, muy similares a los del mundo humano. Parecía que las costumbres y la tecnología humana se habían abierto paso hasta el inframundo. En el tren, todos iban vestidos de gala. Cuando Rías apareció, Kaito arqueó una ceja, impresionado por su deslumbrante apariencia. Su larga melena carmesí estaba recogida en una coleta alta, acentuando sus delicadas facciones. Llevaba un vestido rojo sin espalda que realzaba sus curvas, y unos tacones altos negros acentuaban su imponente presencia. ¿Bonita? Rías se giró sobre sí misma frente a él. Mucho, sonrió Kaito. Él también vestía de etiqueta, y juntos lucían impresionantes. Los demás también aparecieron con sus elegantes atuendos, listos para el gran evento. Tras un viaje en tren de 3 horas, finalmente llegaron a su destino. Esta es la ciudad de Lucifer, en el territorio del rey demonio, explicó Rías. Según los estudios recientes de Kaito, esta ciudad fue en su día la capital gobernada por el antiguo rey demonio Lucifer. Ah. Es la princesa Rías. Se oyeron gritos de emoción cerca. Un grupo de demonios femeninos miraba a Rías con admiración. Como hermana menor del rey demonio y una belleza por derecho propio, Rías realmente hizo honor a su título de princesa. Al parecer, su belleza era famosa no solo en la Academia Quo, sino en todo el inframundo. Los demonios masculinos quedaron igualmente impresionados, aunque fueron más reservados en su admiración, ya que su estatus les impedía ser demasiado osados. Aunque un poco avergonzada por la atención, Rías respondió con una sonrisa amable. Su carisma era innegable. Síganme, todos. Y quiero reiterar, sin importar lo que vean, mantengan la calma. No se involucren en conflictos. Muchos de los participantes serán nuestros rivales, pero debemos mantener la compostura. El tono de Rías se tornó serio. Entró en el ascensor. Kaito, Akeno y los demás intercambiaron miradas y la siguieron, con una serena confianza en sus ojos. El ascensor descendió y se abrió a una zona subterránea muy iluminada. Varios grupos de personas conversaban en voz baja. Cuando Rías entró, muchas personas voltearon a mirarlo, con expresiones que eran una mezcla de miedo y admiración. La princesa Rías está aún más hermosa que antes. De hecho, estos demonios eran más audaces que los de afuera. Su presencia allí indicaba su condición de herederos de familias influyentes. Algunos se fijaron en Kaito, cuya calma contrastaba con la de Rías. ¿Quién es ese hombre? La presencia de Kaito y su cercanía con Rías hacían imposible ignorarlo.
no lo reconozco. ¿Podría ser una estrella emergente de otra familia? Todos asintieron. Era la primera vez que Kaito visitaba el inframundo. Aunque tal vez habían oído su nombre, nunca lo habían visto en persona. Su cambio de actitud también contribuyó a que no lo reconocieran. Al oír los susurros, Ria sonrió levemente y entrelazó su brazo con el de Kaito. Un silencio repentino se apoderó de la habitación. Kaito percibió el cambio en el ambiente y miró a Rías. Ella siguió caminando, con la mirada fija, pero la sonrisa traviesa en sus labios delataba su diversión. Él rió suavemente, permitiéndole saborear el momento. A sus ojos, esos demonios eran insignificantes. Solo después de que pasaron volvieron a empezar los susurros. Que alguien me diga quién es ese tipo. ¿Por qué la princesa Rías está tan cerca de él? La pregunta estaba teñida de celos. Dado que Rías había roto su compromiso por la fuerza utilizando el juego de clasificación, muchos jóvenes demonios estaban ansiosos por cortejarla. Aún después de escuchar rumores sobre sus sentimientos por otra persona, la visión de su belleza reavivó sus esperanzas. Creo que lo reconozco, ese chico no es el legendario sirviente de la princesa Rías. Se dieron cuenta de lo que habían aprendido y sus expresiones se tornaron amargas. ¿Qué? ¿Te refieres a el que recibió la espada del rey demonio? Él. ¿Ese tipo logró derrotar a un superdemonio y hacerse conocido como el más fuerte de la nueva generación? El más fuerte de todos, Sairaor Bael, también está aquí. Esto va a ser interesante. Se apresuraron hacia el salón principal, ansiosos por ver qué sucedería. Mientras Rías y su séquito continuaban su camino, notaron una figura que se acercaba a ellos. El hombre tenía el pelo corto y negro y un físico robusto. Era una figura clásica y musculosa, vestida de manera informal, cuyo atuendo contrastaba con la formalidad del entorno. Capítulo 162. En todos los sentidos, parecía ser una persona centrada en la batalla. Sairaor, lo saludó Rías al acercarse. ¿Rías? Ha pasado mucho tiempo, respondió Sairaor, estrechando la mano de Rías con una sonrisa. Un grupo de demonios lo seguía, presumiblemente su séquito. Era, como mínimo, un demonio de alto rango. En efecto, sonrió Rías, volviéndose para presentarlo a Kaito y a los demás. Este es Sairaor, un primo por parte de mi madre. La mirada del hombre se posó principalmente en Kaito, con un brillo curioso en los ojos. Soy Sairaor Bael, heredero del clan Bael, se presentó con una sonrisa. Kaito le intrigaba. Aunque el aura demoníaca de Kaito parecía débil, casi imperceptible para sus sentidos, su destreza en el combate era innegablemente formidable. Aún así, en presencia de Kaito, Sairaor sintió una extraña sensación de inquietud. Esta peculiar situación despertó su curiosidad. Los espectadores a lo lejos vibraban de emoción. Jeje, tal vez peleen. Aunque el público anticipaba una pelea, Kaito y Sairaor no mostraron ninguna intención de luchar. Tras estrechar la mano de Sairaor, Kaito le dedicó una sonrisa tranquila y cortés. Soy Kaito, caballero de Rías. Ja ja ja. Sé quién eres. He oído que tienes un talento prodigioso, ya que posees tanto el caballo como el peón. Me fascinaría saber cómo lo lograste. Sairaor soltó una carcajada, sin mostrar el desdén ni la animosidad que los espectadores esperaban. Sin embargo, Kaito pudo detectar un espíritu combativo ardiente en sus ojos. Este tipo claramente disfrutaba del combate. Kaito había previsto que le harían preguntas sobre su séquito al llegar al inframundo. Sonrió con calma. El asunto de mis piezas está relacionado con Rías. No tengo acceso a esa información. Lo entiendo. Sairaor se volvió hacia Rías con una sonrisa cómplice. Eres muy ingeniosa, Rías. Si revelaras cómo lo lograste, causarías un gran revuelo. Incluso Sir podría sorprenderse. Rías esbozó una sonrisa forzada, exasperada por dentro por la evasividad de Kaito. No tenía técnicas secretas. Contratar a Kaito había sido una apuesta arriesgada, y no había previsto que él absorbería tantas de sus habilidades. Sin embargo, a juzgar por el talento que demostró Kaito, el sacrificio valió la pena. Los demonios que esperaban un enfrentamiento suspiraron decepcionados al ver a Kaito y Sairaor conversando amistosamente. Parecía que no iba a haber pelea. Quienes esperaban con ansias ver a Sairaor poner a Kaito en su lugar quedaron decepcionados. Kaito los miró con indiferencia, plenamente consciente de sus pensamientos envidiosos. No tenía ningún motivo para empezar una pelea con Sairaor. Ninguno de los dos era tan tonto como para armar un escándalo en esa situación. El verdadero espectáculo se vería en los partidos de clasificación que estaban por venir. Serafal Leviatán le había advertido antes de llegar al inframundo que muchos demonios jóvenes estaban descontentos con su presencia. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo desafiara. La reunión está a punto de comenzar. Entremos, Rías, dijo Sairaor con una sonrisa. Después de usted. Rías, elegante como siempre, sostenía el brazo de Kaito, con pasos gráciles y serenos. En ese preciso instante, un fuerte estruendo resonó más adelante. El pasillo tembló. El sonido provenía de detrás de una gran puerta. Rías y Kaito intercambiaron una mirada y se acercaron al origen del alboroto. Tras la puerta, encontraron una sala en ruinas, resultado de una explosión mágica. Dos grupos de demonios se encontraban frente a frente entre los escombros. Un grupo estaba formado por demonios de aspecto grotesco, mientras que el otro parecía más humano. Una tensión escalofriante flotaba en el aire entre ellos. Así que, ya empezó, pensó Kaito, observando la escena con cierta diversión. Rías había prohibido explícitamente las peleas en la reunión, pero estos demonios eran conocidos por su rebeldía y rebeldía. Era improbable que las reglas pudieran contenerlos. Cerca de allí, otros demonios observaban el enfrentamiento con diversión, con sus séquitos a un lado. Era evidente que todos eran demonios de clase alta. Entre ellos, un joven de modales apacibles y cabello oscuro observaba con una sonrisa.
Sin embargo, al recorrer con la mirada a Rías y a su grupo, su sonrisa se desvaneció y sus ojos se fijaron en la monja rubia que estaba a su lado. Se quedó mirando fijamente por un instante antes de apartar la mirada rápidamente, con una expresión indescifrable. El demonio que se encontraba frente a él habló con frialdad. Zephyr Glacialabolas, ¿quieres morir? Dudo que los superiores se opongan si te mato aquí. Este demonio, uno de los de apariencia más humana, era bastante atractivo. Llevaba gafas y desprendía un aura penetrante e intimidante. ¿Qué? Perra engreída. Estaba siendo amable, invitándote a la habitación de al lado para divertirnos un rato. Ustedes, las mujeres agares, son tan estiradas. Oye, no me digas que todavía eres virgen. ¿Cuál es a virgen? Así que pensé en hacerte un favor, replicó el demonio. Suspiró y se inclinó hacia Rías. Si esta es la clase de compañía que tendremos en estas reuniones, ¿qué sentido tiene aprender la etiqueta de la nobleza? Susurró con una sonrisa irónica. Rías se rió de su comentario. Son solo una pequeña minoría. La mayoría de los demonios eran educados, pero la generación más joven estaba llena de individuos impulsivos. Cuando un grupo de jóvenes demonios se reunía, a menudo se desataba el caos, exasperando incluso a los demonios más viejos y experimentados. Kaito no se molestó en bajar la voz, y los demonios cercanos oyeron su comentario. Lo miraron con expresiones de confusión, reconociendo a Rías pero no a él. Sairaor dio un paso al frente, con voz fría y autoritaria. Ya basta. Sekvaira Agares, Zephyr Glacialabolas, este no es lugar para sus tonterías. Sairaor se interpuso entre los dos, con su aura demoníaca sorprendentemente contenida. Rías se inclinó hacia Kaito. Presta especial atención a Sairaor, susurró. ¿Por qué? Porque se le considera el más fuerte entre la generación más joven de demonios. A pesar de conocer la fuerza excepcional de Kaito, Rías se sintió obligada a advertirle sobre el heredero del clan Mael. Kaito sonrió levemente, reconociendo su advertencia. En efecto, estos jóvenes demonios eran poderosos. Su hazaña más impresionante hasta el momento había sido derrotar a un ejecutivo ángel caído, y el más fuerte de estos jóvenes demonios poseía un poder comparable a ese. Estos jóvenes demonios habían alcanzado, sin duda, cotas inalcanzables para la mayoría. Pero siempre hay excepciones, ¿no es así? La multitud se congregó para presenciar el espectáculo, mientras Zephyr, comportándose como un niño mimado, seguía provocando a Sairaor. Tu impotente Bael. Antes de que pudiera terminar, Sairaor desapareció. Le siguió un estruendo ensordecedor. Auge. La sala tembló violentamente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Sairaor estampó a Zephyr contra la pared con el puño. El único golpe dejó inconsciente al alborotador. Se deslizó inerte por la pared, sin reaccionar como una serpiente muerta. Kaito reaccionó rápidamente y atrapó a Asia antes de que el impacto la derribara. Una ráfaga de viento pasó junto a él. Kaito se giró y vio al joven de cabello oscuro de pie frente a él. El ojo del joven se crispó ligeramente al ver a Asia en los brazos de Kaito. Luego, le dedicó una suave sonrisa. Parecía que él también se había percatado de la casi caída de Asia y tenía la intención de ayudarla, pero Kaito fue más rápido. Kaito asintió cortésmente en respuesta, liberando a Asia. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, respondió Asia con una dulce sonrisa. Hizo una reverencia respetuosa al joven. Cuando Kaito y Asia se dieron la vuelta, una sombra cruzó el rostro del joven. ¿Acaso Asia ni siquiera se acuerda de mí? Diodora Astaroth fulminó con la mirada a la espalda de Kaito, con el resentimiento hirviendo en su interior. Kaito percibió la intención asesina. Se detuvo y se giró para examinar con calma a los demonios que lo rodeaban. Su mirada se fijó en el joven de cabello oscuro. Mantuvo la mirada fija en él por un instante antes de volverse hacia otro con expresión indiferente. ¿Qué fue eso? Preguntó Rías. Nada, respondió Kaito con una sonrisa, prestándole importancia a su preocupación. Para sus adentros, soltó una risita fría, anticipando cualquier plan que Diodora pudiera estar tramando. Fuiste testigo del poder de Sairaor, ¿verdad? Preguntó Rías con naturalidad. Los labios de Kaito se curvaron en una leve sonrisa. En efecto, había percibido algo sobre la fuerza de Sairaor. Era poder físico puro e inalterado. Sin aura demoníaca, sin magia, solo un físico entrenado a la perfección. En términos de fuerza física, Kaito estaba en clara desventaja. Sin duda es fuerte, comentó con indiferencia, con la mente aparentemente en otra parte. Ría suspiró, pero conocía las verdaderas capacidades de Kaito y no estaba demasiado preocupada. Llegaron a la sala de reuniones y tomaron asiento. Kaito y los demás se sentaron detrás de Rías, al igual que los demás séquitos se sentaron detrás de sus respectivos amos. Los demonios de clase alta y clase suprema presentes ya se conocían y habían intercambiado breves saludos. De repente, una oleada de poder demoníaco arrasó el salón. Todos, junto con sus sillas, fueron teletransportados. El evento estaba a punto de comenzar. Reaparecieron en una gran arena, sentados en sillas elevadas que daban a una plataforma central. En el nivel más alto, varias figuras con auras inmensamente poderosas permanecían sentadas en silencio. Kaito reconoció a Circex Lucifer y a Serafá Leviatán. No conocía a los otros dos, pero sin duda también eran reyes demonio. Los 4 grandes reyes demonio estaban presentes. Capítulo 163. Bienvenidos a todos, anunció una voz venerable. Era un anciano de alto rango entre los demonios. Ustedes 6 representan a la próxima generación de demonios, impecables en linaje y fuerza. Por lo tanto, les propongo una serie de combates de entrenamiento antes de su debut oficial, para fomentar su crecimiento y compañerismo. Ese era, pues, el propósito de la reunión. Incluso los 4 grandes reyes demonio estuvieron presentes, lo que indica la importancia de este evento.
Sin embargo, Kaito sabía que su presencia servía principalmente como elemento disuasorio contra la Brigada del Caos y cualquier posible plan del panteón nórdico. Esta competición era simplemente un evento secundario. ¿Tendrá el ganador la oportunidad de unirse a la lucha contra la Brigada del Caos?, preguntó Sairaor Bael con voz resonante. Sairaor, tu valentía es admirable, pero esto es una imprudencia. Enviar a quienes aún están en su juventud al campo de batalla es algo que siempre he intentado evitar. Espero que tu desarrollo sea constante y seguro. Ya entendido. Tras las palabras del rey demonio, Sairaor no tuvo más remedio que asentir. Ahora bien, que comiencen los desafíos, declaró Circex con una sutil sonrisa. Kaito no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la sonrisa del rey demonio iba dirigida a él. Una premonición lo invadió. Su presentimiento resultó ser cierto. Alguien dio un paso al frente de inmediato. Lucifer Sama, con respecto a la espada sagrada obsequiada por los ángeles, que fue entregada a un demonio, ¿está presente el destinatario? En efecto. Forma parte del séquito de mi hermana Rías. Con el debido respeto, Lucifer Sama, y a los estimados reyes demonio presentes, creo que tal honor, símbolo de amistad entre demonios y ángeles, debería confiarse a un joven demonio de alto rango como yo. Declaró Sephirdor Glacialabolas con un tono respetuoso, aunque cargado de arrogancia. Ni siquiera él, el delincuente, se atrevería a faltar al respeto abiertamente ante los 4 grandes reyes demonio. Circex sonrió levemente. ¿Así que deseas desafiar a Rías? Exactamente. Mi caballero es un demonio de alto rango. Es inapropiado que alguien que ni siquiera tiene un demonio de alto rango en su séquito empuñe una espada sagrada tan importante. Los ojos de Rías brillaron de ira mientras se ponía de pie. Sephirdor, tienes la audacia de atacar a mi sirvienta. Te espetó, aceptando el desafío de frente. Muy bien, acepto. Detrás de ella, los labios de Kaito se tensaron. Aquí vamos de nuevo, pensó. Su cuñado sin duda se estaba vengando de él. Ya no podía hacer nada. Había previsto esta situación. Es mejor terminar con esto rápidamente. Kaito se puso de pie con calma, y todas las miradas en el pasillo se volvieron hacia él. Se desabrochó el traje formal, se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y, en un instante, apareció en el escenario del estadio, luciendo elegante con su camisa de vestir. Soy Kaito, caballero, de Rías Gremori. La espada sagrada de la que hablas está aquí mismo. Con total naturalidad, plantó a Ascalón en el centro de la arena. Al mirar a Sephirdor, Kaito le dedicó una sonrisa tranquila y serena. Puedes intentar atraparlo si quieres. Sephirdor resopló. Hermes, tú decides. Una demonia se materializó tras él, blandiendo una afilada espada. Hermes, caballero, de Sephirdor Sama. No digas que no te di una oportunidad. Toma tu espada, dijo Hermes con frialdad, con un tono rebosante de desdén. La espada sagrada está en juego. No puedo usarla, respondió Kaito con una leve sonrisa. Sacó un palillo de plata de su bolsillo y lo sostuvo delicadamente entre 2 dedos. Le sonrió a Hermes. Usaré esto. Sus palabras resonaron en toda la vasta arena. Las reacciones entre los demonios fueron variadas. Muchos lucían sonrisas divertidas. Un poco de arrogancia no estaba mal vista entre los demonios, y la demostración de Kaito había despertado su interés. El rostro de Sephirdor se ensombreció. Aunque se trató de una batalla entre sirvientes, repercutió directamente en la reputación de los amos. Las acciones de Kaito fueron un insulto flagrante hacia él. Como era de esperar, el rostro inicialmente atractivo de Hermes se transformó en una máscara de furia. Miró fijamente a Kaito, con los ojos ardiendo de sed de venganza. Bastardo. Me humillas. Te mataré por mi amo, gruñó. Se abalanzó sobre Kaito, su figura borrosa. Con una oleada de poder demoníaco, Hermes apareció ante Kaito en un instante. Su espada, reluciente de carmesí por la energía demoníaca, descendió hacia la cabeza de Kaito. Kaito permaneció imperturbable. Sacudió el palillo de dientes que había recogido de la mesa del banquete. Sin el más mínimo atisbo de poder demoníaco, bloqueó sin esfuerzo el feroz golpe de Hermes. Hermes quedó atónita. Una oleada de humillación la invadió mientras atacaba de nuevo, su espada un borrón de movimiento. Pero sin importar cómo atacara, Kaito detenía cada golpe con una sola mano, manteniendo la parte superior de su cuerpo completamente inmóvil. Mientras esquivaba sus ataques, incluso tuvo la audacia de decir, no intento humillarte. Simplemente creo que esto es suficiente para derrotarte. Hermes era una mezcla de sorpresa y rabia. No podía comprender el nivel de poder de Kaito. Él era como una montaña inamovible, sus ataques no eran más que una suave brisa. La humillación era insoportable. No era la perspectiva de la derrota lo que la enfurecía, sino la burla silenciosa. En un instante estaba menospreciando a ese demonio de baja categoría, al siguiente estaba siendo completamente superada sin que él pareciera siquiera intentarlo. Hermes perdió el control. Muere. Muere. Muere, gritó, con el rostro contorsionado y las venas hinchadas mientras llevaba su poder demoníaco al límite. Los ojos oscuros de Kaito reflejaban la imagen de la mujer ahora desequilibrada, aunque su expresión permanecía tranquila. Mientras Hermes desataba una furiosa andanada de tajos demoníacos, Kaito alzó la mano derecha, y el palillo de plata que sostenía entre los dedos brilló repentinamente con intensidad. Lo agitó. El bastón se transformó en un rastro plateado que se movía demasiado rápido para que Hermes pudiera reaccionar. En un instante, le atravesó el corazón. Hermes se quedó inmóvil, dejando una estela plateada de energía demoníaca suspendida en el aire, lo que dejó perplejos a los espectadores. Adelante, es solo un palillo de dientes atravesándole el corazón. Sobrevivirá. Sephirdor, tu sirvienta es débil. No puede ganar ni siquiera cuando alguien la trata con tanta indulgencia. Alguien entre la multitud lo provocó, avivando aún más la furia de Sephirdor. Ríndete, o tu sirviente morirá, dijo otro demonio con una sonrisa fría.
La magia de ese demonio ya se ha apoderado del corazón de Hermes. Si lo dudas, puedes dejar que tu sirviente continúe. La observación del diablo fue acertada. Con ese único y contundente golpe, Kaito había canalizado una cantidad significativa de poder demoníaco hacia el corazón de Hermes. El hilo plateado no era magia residual. Con su habilidad, dominio absoluto, no desperdiciaría magia de esa manera. Era un hilo cuidadosamente elaborado de poder demoníaco condensado, un conducto. Y al otro extremo de ese conducto, dentro del corazón de Hermes, había una bomba de relojería. Kaito mantuvo la mano firme, con el hilo plateado enrollado alrededor de su dedo índice. Un simple movimiento bastaría para activar la magia en el corazón de Hermes. Los movimientos de Hermes cesaron. La amenaza de una muerte inminente le heló la sangre. No podía creer que un simple ataque de Kaito hubiera puesto su vida en sus manos. Pero si se rendía, su amo jamás la perdonaría, su destino podría ser peor que la muerte. Instintivamente, dio un paso hacia Kaito. La expresión de Kaito permaneció impasible mientras tiraba suavemente del hilo de plata. Hermes sintió un fuerte dolor en el pecho. Ella miró a Sephirdor, solo para encontrarse con su mirada gélida. Arg. A pesar del terror en sus ojos, Hermes se abalanzó desesperadamente sobre Kaito. Kaito no se movió. No detonó la magia que había dentro de ella. Ya es suficiente. Una voz serena resonó en la arena. Una inmensa presión descendió, suprimiendo el poder demoníaco de Hermes. Circex Lucifer miró a Sephirdor con expresión neutra. Tu sierva ha perdido. ¿Deseas que continúe con este ataque inútil y arriesgue su vida? El rostro de Sephirdor estaba sombrío. No tuvo más remedio que ceder. Ella perdió, Lucifer Sama. Kaito retiró el hilo de plata, con la mirada fija en Sephirdor. Y deja de enviar a tus sirvientes a la muerte. Si tienes el valor, baja tú mismo. Sus palabras, tranquilas pero increíblemente arrogantes, resonaron en todo el recinto, poniendo a todos en estado de alerta. Maldita sea, la verdad es que me gusta la actitud de este chico, murmuró un demonio de clase alta, dándose una palmada en el muslo. Sintieron una emoción indirecta, como si fueran ellos los que estuvieran en el escenario. Circex hizo una mueca para sus adentros. Ese chico está furioso hoy, pensó. Su intención asesina es palpable. El rostro de Sephirdor estaba lívido. Miró a Kaito con hostilidad manifiesta. Kaito sonrió levemente, haciendo un gesto casual con el dedo para llamar a Sephirdor. Fue una provocación descarada. Normalmente no le importarían esas muestras de afecto, pero hoy era diferente. No solo representaba el honor de Rías, sino que también tenía sus propios motivos. ¿Acaso estos demonios pensaban que era un blanco fácil? Ahora que estaba en la arena, no pensaba marcharse pronto. Iba a derrotar a cada uno de esos jóvenes demonios y someterlos de una vez por todas. Un demonio entre la multitud silbó ante el gesto de Kaito. Todos disfrutaban de la humillación de Sephirdor. Sephirdor era el heredero de la casa de Glacialabolas. Las demás familias presentes estaban completamente absortas en su dilema. Aunque Ría se sorprendió por la audacia de Kaito, lo apoyó. Ella nunca se echaba atrás en una pelea, y no veía nada de malo en poner a alguien en su sitio, especialmente en el mundo demoníaco, donde la fuerza era lo que mandaba. Sephirdor estaba furioso, pero no podía entrar en la arena. La razón era sencilla. Él era un rey, mientras que Kaito era un sirviente. Si peleaba, se convertiría en el hazmerreír antes incluso de asestar un solo golpe. ¿Un rey luchando contra un sirviente? Deshonraría a toda su familia. Fin del video.